Quizá escuchaste que China volvió a confinar a sus habitantes, que África sufre un incremento sin precedentes de muertes por COVID o que en México los hospitales se encuentran saturados debido a la tercera ola de contagios. Estos retrocesos en el control de la crisis sanitaria han despertado dudas sobre el rumbo de la pandemia, la efectividad de las vacunas sobre la variante Delta y los efectos del virus en los niños. En este video respondemos estas y otras dudas. Los casos de coronavirus en todo el planeta superaron esta semana la barrera de los 200 millones. Los nuevos contagios han ido en aumento desde mediados de junio y tan solo el domingo pasado se registraron casi medio millón. Mientras tanto, en México, la mayoría de los estados padecen la llamada tercera ola del virus. Los más recientes datos oficiales demuestran una situación preocupante. En las últimas 24 horas se registraron 22.711 nuevos contagios, la cifra más alta de toda la pandemia. En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, 8 entidades se encuentran en alerta. Colima tiene saturada el 82% de su ocupación hospitalaria de camas con ventilador, Nuevo León el 71%, Nayarit el 67%, Ciudad de México 66%, Hidalgo 65%, Oaxaca 63%, Durango 58% y Jalisco 53%. Así, ante esta situación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que las clínicas en todo el país se encuentran en proceso de reconversión para atender a los pacientes contagiados de coronavirus. Asimismo, destacó que el 97% de las personas que hoy se encuentran hospitalizadas no fueron vacunadas, mientras que el 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión. En resumen, este tercer pico de la pandemia supera a las 2 primeras olas en casos detectados y mantiene el mismo ritmo de hospitalizaciones que la segunda. El único indicio de esperanza es que la tasa de muertes es mucho menor a la de meses anteriores. Por ejemplo, en las últimas 24 horas hubo 727 decesos a causa del virus, mientras que el 21 de enero pasado hubo 1.803 personas fallecidas. A pesar de lo anterior, muchos se preguntan por qué si la vacunación avanza, los contagios continúan incrementando. Al respecto, distintos especialistas apuntan a un mismo detonante, la famosa variante Delta. Esta nueva variante tiene una capacidad de contagio 60% mayor al virus original gracias a una ventaja evolutiva que le permite saltar más fácilmente de un cuerpo a otro. Además, las personas con la mutación Delta pueden ser portadoras de 1000 veces más virus que las infectadas por el COVID-19 original. Por esta razón, en México se le atribuyen hasta el 67% de las nuevas infecciones, según estimó la Organización Panamericana de la Salud. Según estudios preliminares de instancias internacionales, las vacunas que son eficaces contra la variante Delta son la dosis de Pfizer con un 96% de efectividad, la vacuna de Moderna, Sputnik, AstraZeneca, Sinovac y Johnson & Johnson. En cuanto a la vacuna de CanSino, aún no hay datos oficiales sobre la protección que genera frente a esta variante, sin embargo, todo apunta a que también brinda un buen nivel de defensas contra el riesgo de ser hospitalizado. Por otro lado, aunque la llegada de la vacunación trajo esperanza, el miedo por contagiarse ahora es mayor que antes. Quizá esta intranquilidad se deriva de las noticias que reportan contagios en niños y jóvenes o de las personas que mueren a pesar de haber estado vacunadas. Fuera de los titulares, veamos qué pasa con estas dos situaciones. En el caso de los niños, desde que inició la pandemia y hasta el pasado 8 de agosto, se registraron 60.900 contagios confirmados entre menores de 0 a 17 años. De este grupo, lamentablemente han muerto 613 pequeños en el país, sobre todo en el rango de los 0 a los 6 años. Si observamos datos más cercanos, en la primera semana de agosto se registraron 1.800 casos de COVID-19 menores de edad. Esta cifra es la más alta desde abril de 2020, cuando comenzaron a emitirse los reportes sobre contagios entre niños. Los expertos señalan que el aumento de casos a nivel general eleva la probabilidad de que los niños se vean afectados. Es decir, cuantas más personas infectadas tengamos, mayor será el número de contagios en todos los grupos de edad.
Por ello, distintos grupos de especialistas han hecho un llamado a las autoridades para que se considere a los menores en el plan de vacunación. Hasta el momento, la COFEPRIS ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en adolescentes de entre 12 y 17 años, pero el presidente López Obrador ha dejado entrever que la inmunización de este sector no se realizará. Mientras tanto, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Singapur, Francia y San Marino están vacunando a niños de 12 años en adelante y Hungría comenzó a inmunizar a los menores de 16 y 17 años, solo por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, tenemos el caso de las personas que fallecen a pesar de contar con las vacunas contra el virus. Si bien las dosis reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, no lo anulan por completo. De acuerdo con Gatell, estos decesos no significan que la vacunación sea ineficaz. Datos oficiales apuntan a que antes de iniciar con la aplicación de dosis contra el coronavirus, en el país perdían la vida 40 de cada 100 personas enfermas y actualmente la cifra se redujo a 8 de cada 100. Aún no hay una explicación que indique por qué se producen estas muertes, pero existen algunas hipótesis. Una de las más fuertes es que las reacciones dependen en gran medida del organismo de cada persona y que a algunos puede tomarle más tiempo que a otros generar los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Otra hipótesis sugiere que el riesgo de morir por COVID-19 después de ser vacunado depende del estado de salud en el que se encuentre la persona. Es decir, si el sujeto padece diabetes, hipertensión, obesidad u otra enfermedad, es más probable que tenga alguna complicación que derive en su muerte. Por otro lado, los Centros de Control y Enfermedades de Estados Unidos aseguran que existen errores comunes cometidos por personas que ya han sido inoculadas. Por ejemplo, una confusión común es pensar que una vez inmunizado ya no podemos contagiarnos, así que con esa idea, muchos erróneamente han relajado sus cuidados. Finalmente, la pregunta que todos se hacen es ¿cuándo acabará la pandemia? Científicos de la Universidad de Emory y de la Universidad Estatal de Pensilvania estiman que el mundo dominará el virus, es decir, hará el COVID-19 endémico, en un plazo de entre un año y una década, aunque el director general de la OMS fue más preciso y proyectó que la pandemia terminará en menos de 2 años, o sea, antes de mediados de 2022.